Bueno, hermanitos, vamos a dar inicio. Vamos a comenzar. Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Vamos a dar comienzo a este estudio. Vamos a poner este servicio en manos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre de la gloria, Señor, damos gracias por este momento que tú nos has dado para congregarnos, para glorificarte, para darte gloria, honra y honor, Señor. Primeramente estás tú en nuestras vidas, Señor, que seas tú siempre a través de nosotros contigo, Señor. Y que todo lo que hagamos en esta mañana, Señor, en este estudio y luego en el culto de adoración, sea para ti, mi Señor, preparado para ti, para alabarte, glorificarte y entender más tu palabra, conocer más de ti, Señor. Te ruego que le des mucha fortaleza a mi hermano Jorge, Señor, a su familia, por los acontecimientos que han ocurrido en su hogar, Señor. Apártales del mal, Señor, permite que todo vaya bien, Señor. Y que esa familia prontamente pueda estar aquí reunida en Madrid, Señor, igualmente por mi hermano Roberto, igualmente, Señor, y por todos los familiares de mis hermanos de Honduras y amigos y todos los que se encuentran en ese país, igualmente por mi familia, Señor. Bendice este momento, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, damos comienzo a esta serie de estudios que vamos a estar viendo. Estábamos analizando y conversando acerca de ese apóstol Juan. Hoy vamos a continuar. Vamos a estar estudiando los libros del apóstol Juan. Entonces, el primer libro que vamos a escoger para dar inicio a este apóstol es Primera de Juan. Entonces, el apóstol Juan es un apóstol muy cercano a Jesús, es un apóstol que estuvo en el círculo íntimo de mi Señor. Realmente Juan fue uno de esos tres que siempre anduvo en los momentos más cruciales con mi Señor Jesús. Estaba Pedro, Jacobo y Juan, y siempre acompañaban a Jesús porque eran llamados por el mismo Jesús. Cuando Jesús iba a transfigurar, Jesús llama a Pedro, Jacobo y a Juan. Es importante, como lo dice la palabra, que Jesús los llama. Igualmente, cuando está en el Getsemaní, antes de ser entregado por manos de impíos, él llama también a Pedro, Jacobo y a Juan. Cuando va a ese hombre que tiene la niña, que está mal, había muerto, él llama también a Pedro, Jacobo y a Juan. Entonces, bueno, vamos a estar estudiando acerca de Juan y vamos a empezar a una breve introducción. Entonces, la primera de Juan se escribió, obviamente ese es el mismo autor, Juan. Entonces, es uno de los 12 apóstoles o discípulos de Jesús. Es probable que fuera el discípulo a quien Dios amaba. Entonces, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio, no en primera, segunda, tercera de Juan, él se expresa de esta manera. Juan 21:20 dice, el discípulo a quien amaba Jesús. Y luego, si tú empiezas a ver el final de estos versículos en el Evangelio, vas a notar que él dice, y yo soy el que escribo estas cosas. Entonces, el mismo autor de la carta se dice, yo soy el que escribo estas cosas. Entonces, él es el discípulo amado. Por eso que se hace un contexto acerca de eso. ¿Por qué vemos que Juan se dice a sí mismo, yo soy ese discípulo amado? Por la relación estrecha que había con Jesús, una relación muy bonita. Entonces, y que junto con Pedro y Jacobo llegó a tener una relación especial, como ya lo estábamos hablando. Esta carta se escribe en el año 85-90 desde Éfeso, más o menos aproximadamente, antes que Juan estuviera exiliado en la isla de Patmos. Sabemos, y por historiadores y por contexto de la palabra, inclusive el mismo libro del profeta Daniel describe la destrucción del año 70 de Jerusalén. Inclusive Cristo caminando como un madero ve a unas mujeres llorando y se voltea. No lloren por mí, lloren por ustedes. Hay de aquellas que estén encinta, hay de aquellos que estén trabajando en el campo, hay de aquellos cuando vean a Jerusalén rodeada a caballo y de ejército, huirán a los montes. Año 70, profeta Daniel lo había profetizado y también lo profetiza nuestro Señor Jesús antes de llegar al Gólgota. Porque es ese momento que él se voltea a decir esta profecía es refiriéndose a la destrucción o a cómo sitiaron Jerusalén
en el año 70. Entonces los cristianos fueron esparcidos por todo el imperio. ¿Por qué fueron esparcidos? Porque Jerusalén fue tomada. Cuando tú ves un país que está siendo tomada por personas que quieren oprimir, quieren matar, quieren hacer cosas horribles en una nación, ¿qué ocurre? Salen esparcidos, salen huyendo. Realidad 2021. Tenemos un país que ha sido tomado por manos de personas liberales horribles y lamentablemente vemos cómo personas han muerto colgadas de un avión, se caen queriendo huir de esa nación. Entonces, momento importante es lo que estamos viviendo en los evangelios y también en las cartas de Juan y luego finalizando con el Apocalipsis. Juan tiene Evangelio de Juan describiendo el ministerio de Cristo, primera, segunda y tercera de Juan hablando de la Iglesia Universal y Apocalipsis hablando específicamente a 7 iglesias en Asia y también a nosotros. Seguimos. Entonces, el problema principal que enfrenta la iglesia era la pérdida de la consagración. O sea, ellos lamentablemente por la situación del mundo, por el momento cultural que estaban sufriendo por culpa de Roma o por culpa de que habían sido sitiados, no sabemos el motivo, pero ellos se habían enfriado, se estaban separando de Dios. Ellos estaban permitiendo que no la palabra, sino conocimiento del mundo fueran influenciados ellos por él. Y venían falsos maestros, están hablando de cosas que no tenían sentido, incluso puede tener sentido para nosotros en el sentido del mundo. Inclusive, a veces yo quiero buscar un consejo, esto es lo que está pasando en Primera de Juan, yo quiero buscar un consejo de lo que realmente quiero que me digan, no quiero que me digan la verdad. Por ejemplo, yo tengo un problema con mi matrimonio y yo ¿dónde voy a buscar un consejo? No, voy a irme a mi compañero de trabajo que está divorciado y que no le importa el matrimonio. ¿Qué opinas tú? Tu compañero te va a decir, deja a la mujer, divórciate y ya está, y sales de ese problema. Pero si tú eres un hermano de la iglesia, te va a decir, Cristo ha instituido el matrimonio y desde el comienzo su Padre, el Espíritu Santo y Jesús decidieron hacer este pacto para que no se rompiese con nada, porque lo que unió Dios no lo separa el hombre. Vamos a ver cómo resolvemos este problema. ¿A dónde quiero buscar yo el consejo? ¿Quiero escuchar el consejo que mi mente y mi corazón desea oír? ¿O quiero escuchar el consejo de Dios que me va a corregir y me va a hacer salvo hasta la nueva venida? Entonces, esto es lo que está hablando el apóstol Juan. Cosas importantes, hermano. Muchos creyentes se conformaban con las normas de este mundo. Muchos creyentes se conforman con lo que ven en este mundo. No se mantuvieron firmes en Cristo y transgredían su fe. Cuando llegó un momento que es muy difícil, que espero no pasar por ello, cuando sea sitiado una nación, cuando tu fe se vea flaqueada, cuando alguien te diga, si tú confiesas a Jesús te voy a matar, y tú mismo digas, no, yo no confieso a Jesús, yo lo niego, me pongo en la posición de Pedro antes que el gallo cante, yo no conozco a ese hombre, pero tú estuviste con ellos, yo no lo conozco, estamos negando nuestra fe. Pero más difícil sería que yo no niegue mi fe, pero diga, ella es cristiana, vive en tal sitio y ahí la puedes capturar. El padre entrega a la madre entrega a los hijos. Eso está sufriendo en este momento. Sitiaron Jerusalén y la fe empezó a menguar. Entonces, la visión del Hijo del Hombre, Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Yo no es que yo soy Juan, estoy en Patmos viviendo unas vacaciones. No, yo estoy participando de una tribulación a causa de Jesucristo. Yo estoy preso en Patmos, exiliado en Patmos, porque he predicado de Jesús y no he flaqueado mi fe. Por eso que estoy llamado allí. Por eso que el mundo me desterró a esa isla, por causa de la palabra y del testimonio de ese hombre que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Juan escribió esta carta para poner a los cristianos otra vez en el camino. Entiéndase bien, hermano. Juan va a hablar. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Cómo dices tú que andas en luz y cometes pecado? Algo está pasando con la epístola de Juan. Quizás hemos visto a Juan
desde el punto de vista de la luz y del amor y de Dios, pero también hay que ver a Juan porque es partícipe de las tribulaciones de Cristo. Entonces, nos muestra la diferencia que hay entre luz y tiniebla, es decir, la verdad y el error, y anima a la iglesia a crecer en el amor genuino para con Dios y con los demás. ¿Qué dice Juan 13? Miren lo que dice Juan 13. 23 al 26. Estamos en la introducción para poder entrar a primera de Juan, hermanos. Uno de los discípulos al cual amaba Jesús estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase de quién estaba hablando. Esto es la cena de Cristo. Este es el momento del memorial cuando Jesús toma el pan sin levadura, toma la copa. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Estamos hablando de ese momento. Entonces, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? El que moja el pan, Judas Iscariote. Ese es el que me va a entregar. Vemos un pasaje de confianza. ¿Quién se atreve a preguntarle algo a Dios? Piensen esto. Cuando Job quiso preguntarle a Dios, él dijo en sí: yo ahora entiendo que he obrado mal, mi corazón es necio, y ahora yo aún más cerraré mis labios y no hablaré ante el Todopoderoso. Juan, ¿quién te va a entregar? El denuedo de Juan, la confianza de Juan, recostado en el pecho de Jesús. ¿Quién te va a entregar? ¿Quién es ese que va a hacer? ¿Sabes por qué lo pregunta tan abiertamente? Porque él no lo va a hacer. Cuando tú le dices a un hermano tan abiertamente, es porque tú no eres el que lo va a hacer. ¿Cuál no lo era? Era Judas. Entonces, teniendo esto en el corazón, amados hermanos, empezamos primera de Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Quién lo puede leer? Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a activar la palabra. ¿Pueden leer, hermanos? Lo que era desde el principio, que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Amén, hermanito. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que para mí es realmente increíble. Yo estaba inclusive conversando con mi esposa eso el viernes, el sábado por la mañana, perdón. Y me llama mucho la atención este pasaje, cómo inicia Juan el libro. Porque él dice, lo que era desde el principio. Juan se ubica, Juan se localiza en lo que era en el principio. En el principio fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Por qué fueron hechos? Por algo que se llama la palabra. Yo busqué en la Biblia interlineal, en el griego, la palabra verbo significa, según el interlineal, la traducción literal del griego, es palabra. Entonces, lo que era en el principio, esa palabra que fue dicha, porque por la palabra fueron hechos los cielos, porque por la palabra fueron hechos la luz, porque por la palabra fueron hechos el hombre, porque por la palabra, siempre la palabra es la que ha ejecutado las acciones de parte de Dios. Y pregunta, ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Dios. Amén, hermano. Pero específicamente, ¿quién escribió este libro? Aparte, yo sé que es Dios, pero Dios tiene una Trinidad perfecta, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. 40 hombres inspirados a través del Espíritu Santo palparon esta escritura y la reflejaron allí. Entonces, esos hombres inspirados a través del Espíritu Santo escribieron esto. Entonces, la palabra inspirada por el Espíritu Santo es esa misma palabra que lo ha ejecutado desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. El mismo Jesucristo era la vida, el mismo Jesús. Entonces, Juan abre su primera carta a la iglesia de la misma forma que lo hace con su evangelio, recalcando que Cristo es el verbo de vida, es eterno, que Dios vino a la tierra como hombre y que él, Juan, es testigo personal de la vida de Jesús y que Jesucristo ofrece luz y vida. ¿Por qué yo me tengo que fiar, oído a esto? ¿Por qué yo me tengo que fiar que Juan escriba que Jesucristo es el verbo de vida? Porque Juan está inspirado a través del Espíritu Santo.
porque Juan estuvo en el tiempo de Cristo y lo vio con sus propios ojos, lo pudo palpar, él pudo tocar a Jesús, él pudo abrazar a Jesús. Entonces imagínate la información que tenemos de primera mano, tenemos información de alguien que vivió en el tiempo de mi Señor. Y él habla acerca de eso. Juan, versículo 2, por favor. Primera de Juan 1:2. Pueden leer al 3. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Eso que fue manifestado. En algún momento, inclusive los profetas hablaron que en Jerusalén todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se acuerdan de esa profecía? ¿Se acuerdan de ese autor? El profeta Joel, el profeta Isaías, el profeta Daniel. Esos tres profetas específicamente hablaron del momento de Jerusalén, que el que invoque el nombre de Dios será salvo. Entonces, Juan dice, eso que fue una vez manifestada, nosotros la vimos y ahora estamos testificando que esto es totalmente cierto. Y ahora estamos anunciando la vida eterna, que estaba antes en el Padre, pero se nos ha dado a nosotros. Entonces, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Si ustedes, dice el apóstol Juan, si ustedes, lo que yo he visto y oído, lo creen, vamos a tener comunión con Juan, vamos a tener comunión con el Padre y con Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en primera de Juan? Entonces, como testigo del ministerio de Jesús, Juan estaba en condiciones para enseñar la verdad acerca de él. Los lectores en esta carta no habían visto ni oído a Jesús. ¿Alguien de aquí ha visto o oído de Jesús? Juan sí. Nosotros somos un lector de esta Biblia. Entonces, por fe, tenemos que entender que Él es uno de los 12. Entonces, los lectores, como nosotros, no hemos visto, pero podemos confiar que lo que Juan escribió es la verdad. Somos como esa segunda y tercera generación de cristianos, aunque no hemos visto, ni oído, ni tocado a Jesús en persona. Tenemos los relatos, los testigos del Nuevo Testamento y podemos confiar en que ellos expusieron la verdad acerca de Jesús. ¿Qué dice Juan 20:29? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para Jesús, una persona bienaventurada, dichosa, es el verbo o la palabra bienaventurado viene de Macarios en el griego. ¿Qué significa esto? Sumamente feliz y una correcta relación con Dios. Si tú quieres ser una persona en bendición, en una correcta relación con Dios y sumamente feliz, eso es bienaventurado. Entonces, el que no ha visto a Jesús y cree, es bienaventurado. Pero en el caso de Tomás, que está en la palabra, nos enseña a nosotros la misma boca de Cristo que le dijo, claro, Tomás, tú porque me estás viendo los huecos en mi mano, la herida en mi costado, has creído, pero bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Es nuestro caso. Somos bienaventurados. El versículo 4, hermano, por favor, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba a los primeros cristianos? Que su gozo no estaba cumplido. ¿Qué le faltaba a los primeros cristianos? Que Juan tiene que escribirles y decirles, esto lo voy a escribir para que el gozo de ustedes esté completo. Entonces, ¿qué le falta? Juan escribe acerca de tener comunión con otros creyentes. Hay 3 pasos que han de seguirse para hablar una comunión cristiana verdadera. Primero, debe estar cimentada en el testimonio de la palabra de Dios. Si la comunión está basada en la escritura, en la doctrina y en lo que realmente Dios está hablando, empezamos a tener comunión. Pero también tiene que ver otra cosa, porque podemos tener una
doctrina fundamentada en Jesús y no hablar a los hermanos. Entonces, te sabes toda la palabra, te conoces toda la palabra, pero no hay comunión. O sea, hay un problema de orgullo. Entonces, tenemos que hablar. Entonces, es imposible que esto se dé. Entonces, si esta fortaleza fundamental es imposible tener unidad, o sea, es necesario que estemos fundamentados en la Escritura. Para yo amar a Juan, como Juan amó a Cristo, para yo amar al apóstol Pablo, que expresaba, mi vida la tengo por basura por amor a Cristo, ya yo soy contado como ovejas para matadero. Entonces yo tengo que entender qué estaba pensando Pablo, qué estaba pensando Juan, qué estaba pensando Pedro. Es algo mutuo, depende de la unidad de todos nosotros. En tercer lugar, debemos renovarnos cada día por medio del Espíritu Santo. Si usted decide, por ejemplo, este libro, cerrarlo durante del lunes a sábado, divorciarse de este libro, ¿cómo podemos llegar, como decía el salmista, el Salmo 73 de David, que él entra al santuario de Dios en oración, que él entra al santuario de Dios cuando canta, que él entra al santuario de Dios cuando está reflexionando en su escritura? Necesariamente, hermanos, tenemos que tener comunión con ese Espíritu Santo. La verdadera comunión combinada en algo social, espiritual, y se logra mediante la relación viva con nuestro Señor Jesús. Ese gozo hay que cumplirlo. Versículo 5, hermano. Pueden leer. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Amén, hermano. Pregúntese esta mañana, ¿por qué Juan se dirige en su carta exhortando, porque es una exhortación, diciendo, Dios es luz y en él no hay tiniebla? ¿Qué estaba pasando por la mente de los hermanos? La luz que representa, la sal que representa, ¿qué representan las tinieblas? Pongamos a pensar un poco. Entonces la luz representa lo bueno, esas tinieblas representan el pecado, obviamente. Entonces, significa perfectamente algo que es santo, pero voy a leer un poco más adelante. Así como no se puede haber tinieblas en la presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de un Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué sucedía que Juan tiene que hablar de estas cosas? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hay algo que me está dando a entender Juan. Juan me está diciendo que los hermanos tienen comunión, pero siguen pecando. Juan me está diciendo que yo digo, yo tengo comunión con Cristo Jesús, pero yo no le hablo a mi familia. Yo tengo comunión con Cristo Jesús, pero sigo diciendo malas palabras afuera. Yo tengo comunión con Jesús, pero sigo robando, sigo mintiendo. O sea, no podemos andar en tinieblas. O sea, aquel que ha decidido andar con Jesús no va a ir por el camino de las tinieblas. Sí nos podemos equivocar, sí podemos fallar, sí podemos cometer pecado. Eso es lo que viene a continuación. Juan va a explicarlo. El que diga que no comete pecado le deja a Jesús mentiroso. Pero es que el tema de ellos es que están diciendo que no importa lo que hagan con sus vidas, tienen comunión con Cristo. Si yo falto el respeto al matrimonio y mancho mi cama, el lecho sin mancilla no me importa, mancho el lecho de mi matrimonio, yo sigo teniendo comunión con Dios, porque yo tengo comunión con Dios porque soy un hijo de Dios, pero ando en tinieblas, estoy mintiendo. Yo no tengo comunión con Dios si ando en tinieblas, hermano. Entonces, en Dios, por eso es que dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que andar por la luz y no andar por las tinieblas. No dejando de practicar la verdad. Aquí Juan confronta la primera de las tres afirmaciones de esos falsos maestros que podemos tener comunión con Dios y seguir viviendo en tinieblas. ¿Usted ha escuchado eso? A usted Dios lo acepta tal y como es. Usted no lo acepta Dios tal y como es. No. Si usted practica el pecado, usted ha decidido seguir a Cristo, debe alejarse del pecado, refrenar el pecado, quitarse de allí y andar en vida nueva. No es posible
que yo soy un creyente, un hijo de Dios, y sigo robando. No es correcto que yo soy un creyente, un hijo de Dios, y sigo adulterando, sigo fornicando, sigo mintiendo, sigo diciendo malas palabras. No es posible, hermano. Eso, los falsos maestros pensaban que el cuerpo es malo y no tenía valor y presentaban dos enfoques de la conducta. El apóstol Pablo habla de esto. El apóstol Pablo dice, vale, si para ustedes eso es así, entonces comamos y disfrutemos porque vamos a morir. Comamos y disfrutemos de esta vida. Vamos a morir igualmente y no pasará nada. Y no es así, hermano. Estas son enseñanzas de falsos maestros. Vamos a seguir leyendo. Insistían en negar los deseos del cuerpo mediante la disciplina estricta o aprobaban la satisfacción de toda lujuria física porque el cuerpo después de todo iba a ser destruido. Hermano, esas ideas no las tenemos nosotros. Es obvio que la segunda opinión es muy popular, sí. Pero aquí Juan expone el error al llamarse cristiano y seguir viviendo en la maldad, en la inmoralidad. No podemos amar a Dios y estar siempre en el pecado. Yo no puedo decir, yo amo a Dios. Si tú amas a Dios, guarda mis mandatos. ¿Cuántas veces le dijo Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Cuántas veces? Esta pregunta. Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro se ha entristecido en gran manera. Tuvo dolor en el corazón. Señor, yo no voy a hacer nada más que amarte a ti, tú eres el Hijo de Dios. Le declara una afirmación grande. Y Jesús responde, apacienta mis ovejas. Dios es el Todopoderoso. Y Él sabía lo que estaba haciendo con Pedro y ahora con nosotros. ¿Por qué le preguntó 3 veces si me amaba? Porque sabía lo que hay en el corazón de nosotros. Quizás nos podemos desviar. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si usted quiere tener comunión con Cristo, anda en luz, hermano. Anda en luz. No podemos hacerlo de otra manera. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Levítico capítulo 4. Libro de Levítico. Vamos a aprender algo. Antes de ir al capítulo 4, vamos a tocar el capítulo 4 la siguiente semana. Vamos a tocar el capítulo 26, hermanos. Levítico 26. ¿Por qué es importante estas cosas? ¿Por qué es necesario estas cosas? Levítico 26, versículo 19. Libro de Levítico 26, 19 dice la palabra. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Usted quiere saber cómo pensaba Dios en la época de Israel? Aquellos que decidían andar en tinieblas, aquellos que decidieron voluntariamente seguir en el pecado, aquellos que siguieron los malos caminos por su soberbia, por su conocimiento de la palabra y actuar con soberbia. Dios les dijo, haré el cielo el hierro de ustedes, no va a llover en la tierra, haré la tierra como bronce, no va a germinar nada para ustedes. Versículo 27. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, lo va a castigar muchas veces más, hermanos. ¿De qué forma la sangre de Jesús nos limpia del pecado? Pregúntense. Yo he escuchado hermanos que me dicen que van a participar del pan y del fruto de la vid este domingo para que le perdone los pecados que acaban de ocurrir de lunes al sábado.
He escuchado eso. Entonces, ¿de qué forma la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? ¿De qué manera? En la época del Antiguo Testamento, ahora sí vamos a Levítico capítulo 4, pero ya vamos a ir allá. La única forma de que sean limpios los pecados era con sacrificio de animales. Levítico 4 explica Moisés al pueblo las leyes que le fueron dadas. Tenían que ofrecer un animal, haber derramamiento de sangre, para que la sangre del animal, de ese cordero, fuera la que limpiase el pecado. Entonces, el animal moría en el lugar de la persona que había cometido el pecado. Esa es la forma exclusiva de Dios para que nosotros, en el tiempo de Israel, antiguo pacto, tuviéramos el perdón. Se sacrificaba un cordero y en vez de tú haber muerto por tu pecado, moría el cordero, el animal ese limpio que era puesto de parte de Dios. Entonces, en la gracia de Dios, lo que perdonaba por su confianza en Él, por haber obedecido los mandamientos, en cuanto a sacrificios. Esos sacrificios anunciaban el día en que Cristo quitaría por completo los pecados. El Juan el Bautista, cuando ve a Cristo acercándose al Jordán, le dice en Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué vino a hacer Cristo? En vez de ser un animal, de Levítico capítulo 4, Antiguo Testamento, nos vamos al Nuevo Testamento, la gracia de Cristo. Juan lo ve, ese es el Cordero. No es un animal que está caminando sin conocimiento, no, ese es el Hijo de Dios. Se va a entregar por el pecado del mundo. Es decir, mi pecado, como dice Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 3, por la paga del pecado era mi muerte. Ahora, ¿quién murió por mí? Se llama Cristo. Entonces, ese pecado lo llevó Cristo a un madero. Ese pecado ahora en mí nos enseñorea. Pero ¿qué pasaría si yo pienso que ya como Cristo murió en un madero y la sangre me limpia todo el tiempo y ya yo mis pecados no vienen a ser válidos ante Dios porque Jesús me los perdona? Entonces yo voy a tener la actitud de llevar una vida de desenfreno y voy a pecar porque no importa cuántas veces peque, ni cuántas veces adultere, ni cuántas veces mienta, porque Jesús me perdona. Hay un escritor del Nuevo Testamento que se llama Judas, hermano de sangre de Jesucristo, hijo de María. Antes de Apocalipsis está Judas. Hay unas personas que son impías, que van a utilizar la gracia de Dios como un libertinaje. ¿Qué significa usar la gracia de Dios como un libertinaje? No importar lo que Cristo hizo por mí. Y creo que si Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos, y Cristo nunca pecó, y Cristo en su vida nunca hizo daño, y le dijo a Pedro, enséñale a la iglesia que siga las pisadas mías. Si usted sigue las pisadas de Cristo, Cristo no engaña, Cristo no miente, Cristo no roba, Cristo no dijo malas palabras. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 6:4, somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que resucitemos en una vida nueva. Yo me fui sepultado con Cristo en el agua del bautismo para yo entender que mi pecado me separa de Dios, que las tinieblas me separan de Dios. Y cuando yo salgo de las aguas del bautismo, entiendo que mis pecados quedaron allí, sepultados juntamente con Cristo. Pero a partir del día que tú saliste de las aguas, es el momento, como dicen todos los escritores del Nuevo Testamento, para que andemos en vida nueva, para que no sigamos en tinieblas, para que nos olvidemos del viejo hombre, para que no practiquemos las obras de la carne, para que sigamos el fruto del Espíritu. Todo esto viene relacionado con esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos perfectamente. Y la verdad no está en nosotros. Aquí Juan ataca la segunda afirmación de otra enseñanza falsa. Algunos decían que no tenían una naturaleza de pecado. No la tienen. Ellos no pecan, porque ya son cristianos, son hijos de Dios. Tampoco podemos llegar al extremo. Tanto el extremo como decir, soy hijo de Dios y no peco, tanto el extremo como decir, todo me es pecado.
Tenemos que entender algo, hermanos. Tenemos que comprender algo. Una cosa es practicar el pecado con soberbia, significa, ¿no? En el Antiguo Testamento, hacer caso omiso a la Escritura y actuar con soberbia y con voluntad propia, sabiendo que eso está mal, lo voy a hacer. Si yo sé que pegarle una bofetada a mi hermano Roberto está mal y yo voy y lo hago, actué con soberbia. Si yo no sabía que pegarle una bofetada a mi hermano era pecado, entonces lo hice por ignorancia. ¿Ustedes creen que alguien actualmente puede actuar porque no conoce la palabra de Dios? Sí puedo prohibirlo. Sí puedo. Porque no todas las personas conocen toda la voluntad de Dios, sino hasta que llegamos a sentarnos como estamos hoy con iglesia estudiando la palabra, conociendo de Dios, enterándonos bien de la palabra de Dios. Tenemos que saber, hermano, que no podemos estar pensando en que yo soy un hombre que no peca y no hace nada, porque si no Jesús es mentiroso en el aspecto de la oración del publicano y la oración del fariseo. El fariseo puesto en pie, no me hagas como aquel. Y el publicano no tenía el valor de voltear su rostro arriba, postrado en tierra, semí, Señor, porque he pecado. No sabemos en qué hemos fallado. No sabemos. Los falsos maestros solo negaban que el pecado quebrara la relación con Dios. Sí quiebra la relación con Dios. Si usted decide pecar voluntariamente, usted vuelve atrás. Usted viene a ser como el hijo pródigo. Está en la casa del padre y dice, no quiero nada contigo. Dame mi herencia que me largo. Y se vaya a comer con los cerdos. Allá, a revolcarse en el cielo. Y viene el apóstol Pedro y les dice, ustedes son como el verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito. Cuando un perro vomita, hermano, se come el vómito. Y Dios le dice, ustedes son como el perro que vuelve al vómito. Y la puerca lavada al cielo a revolcarse. Ellos tenían una naturaleza pecaminosa, no pecaminosa, sino sin que importar lo que hicieran, ellos no cometían pecado. Enseñanza falsa, conocimiento que no es de Dios. Esto es una mentira que pasa por lo alto de una verdad fundamental. Todos somos pecadores por naturaleza y por obra. Al convertirnos, somos perdonados. Sí, hermano. Pero ¿qué pasa? No puedo seguir la vida bien. Tengo que seguir la vida nueva. Tengo que seguir la vida nueva. Más aún después de llegar a ser cristianos, todavía pecamos y debemos confesar. Es necesario que si usted falla y hierra el blanco, dígale a Dios lo que está pasando. Sea hombre, sea mujer, sea de noble, sea humilde, sea sencillo. Póstrese a Dios, llore con Dios, dígale lo que ha pasado en su vida. Saque todo eso de su corazón. Quite toda raíz de amargura, quite todo pecado oculto, quite toda cosa que le estorba con su Dios. Pídale perdón a Dios por todo lo que hace. Si no ha hablado con Dios íntimamente, llorando con Dios, es necesario verlo. Es necesario que lleguemos a estar como estuvo Jesús en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, entendiendo la relación con Dios. Es necesario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Saben lo que decía Jesucristo? Jesús hacía algo muy importante. Se acerca al hombre que tiene al niño endemoniado. ¿Desde hace cuánto el niño sufre eso? Y el padre le responde, desde la niñez, si puedes hacer algo por nosotros. ¿Tú sabes por qué Jesús pregunta? Porque Jesús no va a coger el corazón tuyo y te le va a sacar lo que tienes y te lo va a limpiar. Tú tienes que sacar tu basura, tú tienes que limpiarte, tú tienes que decidir sacarte lo que tienes. Dile a Dios lo que ha pasado. No podemos actuar como actuaban los falsos maestros, que decían que no importaba la vida que llevaban. Juan dice, si lo confiesas a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. Una vez una hermana me dice, es fiel en Cristo. Estábamos conversando, hablando, hermano, yo tengo un problema. Y es que tengo un hermano en el exterior que sé que me robó, me quitó oro, me quitó prendas de oro.
¿cómo hago yo para restablecer mi relación? ¿Tiene el número, hermana? Sí, démelo. Llamar. Hermana, hable con su hermano. ¿Qué va a hacer? No, pero es que él no me ha llamado. Llámelo. Sí, hola, ¿cómo estás? Y empezaron a conversar. Y yo le digo, hermana, es momento de pedir perdón. Pida perdón. Pero sí, pida perdón a usted, a él. De ese momento empezaron una nueva vida, una nueva relación. El hermano efectivamente le había robado, eso me importa. Le digo, hermano, no importa, eso me interesa. Es lo más mínimo, lo más importante es que tú y tu hermano de sangre hablen y se restauren. Porque Jesús dice en una oración modelo que se llama Padre Nuestro, si perdonamos a los que nos ofenden, yo perdono al que me está ofendiendo, el Padre me perdona a mí. No está diciendo, cuando a ti te perdonan tus ofensas, empiezas tú a perdonar. La oración modelo no dice eso, hermano. La oración modelo es muy clara. Si tú perdonas a los que te ofendieron, Dios te perdonará a ti. Padre, estaba Esteban arrodillado, lapidándolos a piedra. Padre, perdónalo. No saben lo que están haciendo. Jesús crucificado. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. La hermanita, desde ese momento empezó a hablar con su hermano. Es necesario, hermano, que confesemos, que hablemos, restauremos relaciones. No es necesario estar en pelea. No es necesario. Esto es lo que estábamos hablando, la verdadera confesión, el amarnos unos a otros. Jesús es el que nos llevó a esa unidad. Jesús es la luz. Jesús no hay tinieblas en él. ¿Usted cree que va a tener comunión con Dios mientras no le habla a su mamá? ¿Usted cree que es un verdadero cristiano cuando no le habla a su compañero de trabajo? ¿Usted cree que es un verdadero cristiano cuando no le habla a su primo porque le robó? No, hermano, eso no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano llama y pide perdón. Un verdadero cristiano tiene toda su vida en orden. Y si no depende del mundo, Pablo lo dijo muy claro, en cuanto dependa de mí, de ti y de ti y de ti y de ti, estaré en paz con todos los hombres. Yo he llamado, pero mira, yo quisiera, no me llames más. Bueno, Señor, lo he intentado. He llamado, he querido restaurar la relación y del otro lado no quiere. Hasta ahí llego yo. Lo dice el apóstol Pablo. Si Dios nos ha perdonado nuestros pecados por la muerte de Cristo, ¿por qué debemos confesar nuestros pecados? Al admitir nuestro pecado y recibir la limpieza de Dios, nos acordamos de lo que hemos pecado, nos acordamos de esa separación que teníamos, reconocemos nuestra tendencia a pecar. No es que mi pecado y yo voy a practicar el pecado, no, es saber todas las cosas acerca de cuando usted peca, pídale a Dios perdón, pero no vuelva a pasar por el mismo camino. Evítelo. Estamos terminando. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan se enfrenta a enseñanza falsa. En esta epístola, Juan se enfrentó a dos ramas principales de enseñanza falsa. Negaban la realidad del pecado. Juan dice que si seguimos pecando, no podemos afirmar que somos de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y negamos a aceptar la verdad. ¿Se entiende, hermano, esta conclusión? Yo no puedo decir que no he pecado, pero tampoco puedo seguir pecando. No lo puedo hacer. Negaban que Cristo era el Mesías. Lo vamos a ver más adelante. Y Dios estaba en su reino y bajó y se hizo carne. El Verbo habitó entre nosotros. Juan afirma que si creemos que Jesús es Dios encarnado en esta tierra, porque sufrió como nosotros, porque vivió como nosotros, porque le dio hambre, porque le dio sed, porque le dio sueño y se acostó en una barca, cansado y agotado de tanta predicación, porque Él sufrió nuestras dolencias, porque sufrió nuestros dolores, y confiamos en Él para nuestra salvación, somos hijos de Dios. Dios es amor, dice Juan capítulo 4, lo vamos a leer. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios bendiga su palabra, hermanito.